estudiantes del Instituto Tecnológico del Putumayo, noveno semestre de Administración de Empresas. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema de programación entera pura, de la materia Investigación de Operaciones. Nuestro grupo está conformado por Leslie Vanessa Chazoy, John Sebastián Torres Zambrano y Juan Pedro Chicunque. Vamos a desarrollar la temática mediante el desarrollo de un ejercicio. Programación entera pura. Es un tema de investigación de operaciones. La programación entera se divide en dos: programación entera pura y programación entera mixta. En la programación entera pura son aquellos modelos de programación entera que consideran exclusivamente variables de decisión que adoptan valores enteros o binarios. Además, los cocientes y coeficientes deben ser positivos. A continuación realizaremos un ejercicio en el cual se aplica este modelo de programación, maximizando la siguiente expresión: z igual a 5 x sub 1 más 2x sub 2, sujeto a las siguientes restricciones: 2x sub 1 más 2x sub 2 igual o menor que 9, 3x sub 1 más x sub 2 igual o menor que 11, en donde x sub 1 y x sub 2 deben ser iguales o mayores que 0. Una vez determinada la función objetivo y sus restricciones, procedemos a desarrollarlo por el método simples, en el cual introducimos las variables de holgura a la función objetivo. Como podemos darnos cuenta que x3 y x4 son las variables de holgura y sujeto a las restricciones. En este caso podemos ver a x1, x2 y x3 y x4 son iguales o mayores a 0. Entonces procedemos a desarrollarlo por el método simples, en el cual nos arroja los siguientes resultados: que x2 equivale a 1.25 y que x1 equivale a 3.25. Z nos da como resultado 18.75. ¿Qué podemos evidenciar de esto? Que no se cumplen las condiciones de programación entera pura. ¿Por qué? Porque no nos arroja números enteros como dice este método. Entonces procedemos a desarrollarlo por el método de ramificación y acotamiento, que hace parte de la programación entera pura. Tomamos entonces las variables x1 y x2 que anteriormente nos aparecían acá en la solución. Tenemos que tomar una de estas variables, en este caso tomaremos x2. x2 nos equivale a 1.25 y el método de ramificación y acotamiento nos dice que debemos seleccionar los números enteros entre los cuales se encuentra x2. En el número menor, el número entero se encuentra en 1, el más cercano se encuentra en 1, y en el número mayor, el más cercano es 2. Entonces con esto determinamos las siguientes variables: x2 igual o menor a 1 y x2 igual o mayor a 2. Tomamos una de las variables y procedemos a hacer el mismo proceso, en el cual introducimos esta variable en la función objetivo y le aplicamos sus respectivas restricciones. Aplicamos el método simples y nos arroja los siguientes resultados: en x3 nos arroja el resultado de 0.33 y en x1 nos arroja el resultado de 3.33. En z nos equivale a 18.67. Nos damos cuenta que tampoco se cumplen las condiciones de la programación entera pura. Tomamos la siguiente variable: x2 igual o mayor a 2. Aplicamos el mismo proceso, introducimos la variable en la función objetivo y le aplicamos sus respectivas restricciones. Aplicamos el método simples y nos arroja los siguientes resultados: para x4 nos equivale a 1.5, para x1 a 2.5 y para z nos equivale a 16.5. Entonces en ninguno de los dos casos se da las condiciones de la programación entera pura, en los cuales nos tenía que arrojar números enteros. Entonces, ¿qué procedemos a realizar? Tomamos el valor arrojado por una de estas variables, o sea, ¿cuál de estas dos variables de x2 igual o menor a 1 o x2
igual o mayor a 2 nos arroja el mayor valor en z. El valor mayor en z nos lo arroja la variable x2 igual o menor a 1, que nos da 18.67. Entonces tomamos esta solución por el método simples. Entonces aplicamos el mismo proceso de ramificación, el método de ramificación y acotamiento, y en este caso tomamos x1 porque ya habíamos tomado x2. Tomamos x1, que nos equivale a 3.33, como nos mostraba acá la solución. X1 igual a 3.33 y aplicamos el mismo proceso. Determinamos los números enteros entre los cuales se encuentra y determinamos las variables x1 y x2. x1 igual o menor a 3 y x2 igual o mayor a 4. Bueno, una vez ya determinadas las variables obtenidas por el método de ramificación, que son estas dos variables, procedemos a desarrollarlo por el mismo proceso anteriormente mencionado, en donde tomamos en este caso x2 igual o mayor a 4, la introducimos en la función objetivo y la aplicamos sus respectivas restricciones. Al desarrollarlo, esta variable introducida en la función objetivo por el método simples nos arroja que no tiene solución. Entonces procedemos a tomar la otra variable, que sería x1 igual o menor a 3. Tomamos x1 igual o menor a 3, que lo podemos ver aquí encima. La introducimos en la función objetivo y le aplicamos sus respectivas restricciones. Desarrollamos por el método simples y nos arroja la siguiente solución. Para x2 nos equivale a 1, para x3 nos equivale a 1 y para z nos equivale a 17. A continuación podremos ver los resultados. Z igual a 17, x1 igual a 3, x2 igual a 1, x3 igual a 1 y x4 igual a 1. ¿Qué nos quiere decir? Que ahí ya se cumplen las condiciones de la programación entera pura, y con esto se tiene la solución de este ejercicio. Muchas gracias por su atención. Instituto Tecnológico del Putumayo, a la especialista Otra Vanessa Londoño, coordinadora de la sede Sibundoy, a nuestro director de programa, el especialista Arturo Delgado, a nuestros docentes y en especial al ingeniero John Freddy Benavides Mueces. Muchas gracias.